Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a iniciar la clase del día de hoy hasta que sus compañeros se conecten. Como todas las clases están siendo grabadas para que si alguien por algún motivo no se pueda conectar, la pueda ver después subir en el aula virtual. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a ver temporizadora de la desconexión, ¿no? Ya vimos la conexión, creo que no hubo ningún tipo de inconveniente. Y hoy día vamos a ver un poco de comparativo del funcionamiento y vamos a hacer algunos circuitos con este tipo de temporizador. Me diga que si se ve bien o le hago un poco más de zoom. Ahí. Profe, está bien. Ya. La función en sí, en forma general, es la misma, ¿no? Que es conectar o desconectar un circuito en un tiempo determinado, un tiempo que uno le coloque. La numeración de los contactos auxiliares es el mismo en todos los temporizadores. El NC termina en 5.6 y el NA termina en 7.8, como está aquí, ¿no? Aquí tenemos un NA, un NC, un NC más NA y un NC con un NA común. Esta es la bobina, se puede ver físicamente en la simbología cuál es la diferencia, asimismo en los contactos auxiliares, la curva en este caso es externa a diferencia de a la conexión que es interna. Y ahora vamos a ver un poco lo que es el funcionamiento. En la exposición que ustedes hicieron, que tocaron este punto de los temporizadores de la desconexión, ¿cómo es el funcionamiento o cómo actúa este tipo de temporizadores? ¿Cómo actúan? Por lo general, estos temporizadores ellos actúan, digamos que se manda la orden, empieza el conteo y una vez que cumple con el conteo, digamos que sea de 5 minutos, ahí recién no, o sea, no es que hace la acción, sino que desconecta la acción que está realizando, algo así. Por ejemplo, yo tengo en este caso esta bobina ¿Se temporizada la escuchó? conexión con... Sí, sí, le escuché. Y estos contactos auxiliares de la misma bobina, ¿no? Todos son T1, 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 T1 y T1. En primera instancia la bobina no está alimentada debido a que está abierto por este pulsador. Voy a simular. ¿Qué pasaría si se alimenta la bobina? ¿Cambian los contactos en ese momento o esperan el tiempo que yo le coloque? Va a colocar aquí 5 segundos. Espera el tiempo. Yo alimento a mi bobina y los contactos auxiliares esperan el tiempo para cambiar de posición. Claro, tiene que esperar el tiempo de que usted le puso el contacto a la desconexión para poder activarse. Ya. Vamos a ver. Aunque sé que no es así. ¿Sí? Pero déjame colocar el nombre del último. O sea, de hecho se activa y después de que pase el tiempo se vuelven a La explicación que desactivar. me estaban dando ustedes era de los contactos a la conexión. Estos son a la desconexión. Si yo alimento a mi bobina, ella automáticamente cambia de posición. Cuando yo dejo alimentar mi bobina, espera el tiempo, está contando ahí, llega a 0 y cambian a la posición inicial. Por eso le indicaba que puede haber cierta confusión con los que Como la son conexión. a la conexión. Voy a colocarlo aquí al lado, ¿no? Para que vean la diferencia en el funcionamiento. ¿Sí? Voy a colocar solamente con NA, ¿no? La bobina aquí.
Ya. Ahora para que vean la diferencia entre uno y el otro. Uno a la conexión y el otro a la desconexión. Yo hago play, presiono. No le puse el tiempo por eso. Esa es la diferencia. Voy a colocarle aquí 10. El contacto auxiliar de la bobina a la desconexión automáticamente cambia de posición. En cambio el otro, el que es a la conexión, espera el tiempo para cambiar de posición. Y cuando lo suelto, el de la conexión cambia inmediatamente y el de la desconexión espera el tiempo para volver a su posición inicial. Para ser un poco más claro en esa parte y un poco más entendido. Como su nombre lo indica, a la conexión, el tiempo comienza a contar desde el momento que se alimenta mi bobina. A la desconexión, el tiempo comienza a contar desde el momento que se desconecta mi bobina. A la conexión, cuando yo alimento mi bobina a la conexión, automáticamente comienza a contar, espera el tiempo para que su contacto auxiliar cambie de posición y cuando se deja alimentar, vuelve automáticamente a la posición inicial. Y a la desconexión, cuando alimento a mi bobina, su contacto auxiliar cambia inmediatamente de posición y cuando lo deja alimentar, comienza a contar el tiempo para volver a su posición inicial. ¿Entendía esa parte? Sí, profe. Como indico, en esta parte no le haga todos los elementos a la vez, digo porque sé que se puede confundir en el funcionamiento, pero es bueno diferenciarlo desde el principio para que no exista esa confusión. Bueno, vamos a hacer un poco de ejercicio. Esta semana vamos a ver este tipo de aquí, vamos a ver el intermitente. Y ya la semana que viene vamos a ver protecciones y lo que falta es sentido de giro y los estrella triángulo, ¿no? Las 2 semanas que faltan. Voy a utilizar solamente, en este caso, el de la desconexión. Ahí. A ver, vamos a hacer el siguiente circuito para que lo analicen y luego lo hacemos en conjunto acá, ¿no? Vamos a hacer un circuito de iluminación y después un circuito ya con motores incluido. Yo tengo un sistema de iluminación, sea público, y tengo 3 bombillos. ¿Sí? Tengo 3 bombillos, L1, L2 y L3. Y tengo un pulsador. Cuando mantengo presionado este pulsador, inmediatamente se encienden los 3 bombillos. ¿Sí? Cuando presiono este pulsador, mantengo presionado este pulsador, inmediatamente se enciende este bombillo. Y cuando lo dejo de soltar, a los 10 segundos de haber hecho esto, se apagan. Y cuando lo dejo de soltar, a los 10 segundos de haber hecho esto, se apagan. ¿Me escucharon? Sí, profe. Ya, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, vamos a... Esos tres bombillos yo creo que deben estar en paralelo, pero con una sola conexión con un solo temporizador. Ya, ¿qué elementos necesito? Los bombillos, necesitamos contactos auxiliares. Contactos auxiliares. ¿Qué tipo de contactos auxiliares? Normales, temporizado la conexión, temporizado la desconexión. A la desconexión. ¿Cuántos necesito?
Se dice que se prenden los tres y con uno solo. ¿Ya? Con uno solo. De aquí lo tengo. Algo adicional a lo que está aquí. ¿Cómo es que una bobina normal? Una bobina normal. ¿Para qué necesito la bobina normal? Para hacer la memoria. Pero yo no he hablado de memoria todavía. Yo es que cuando mantengo presionado, no dice presión y suelta, dice Ah, mantengo ya, ya. Sí, pues presionado. no se está pidiendo que se enclave. Ah, es que usted no dijo mantenga presionado, presión y suelte. ¿Algo más necesito? A ver. Haciendo ahí. ¿O están a todos los elementos Este tiene que estar en... para hacer el circuito? ¿Qué dice Barco? Me parece que ya. Analícenlo. Usted me dice si necesito algo más o está algún elemento más. Indico de nuevo, son 3 bombillos que cuando presiono, mantengo presionado este pulsador, se enciende inmediatamente y cuando lo dejo presionar a los 10 segundos, se apaga. Cuando presiona, dejo presionar los dos segundos. Faltan los interruptores, a ver, los accionamientos, o sea, no sé si son contactos, los tres contactos para Contacto. Contactos auxiliares me dice. los contactos, Sí. sí, y faltan las, bueno, usted dijo que son sin enclavamiento, solamente los contactos faltan. ¿Cuál? Las auxiliares me faltan aquí. Sí, profe. ¿De qué tipo? ¿Normales? ¿Temporizar la conexión o desconexión? Normal, después si ya tenemos temporizado a la desconexión, ya Para tenemos que se uno. puedan encender. Ahí vamos a Puede ser- colocarlos aquí. A ver. Me dice Normales, pues. que necesito 3, ahí están 3. Ahí. ¿Cómo los conecto? Usted me dice que necesito eso. ¿Cómo los conecto? Bueno, Hay que ver los colores de los bombillos. Una vez. Analicen, analicen. Está fácil. A ver, voy a darle la indicación. Creo que están con un poco de duda, ¿no? A mi parecer no necesito estos de aquí. Escuchando la onda. Solamente necesito estos elementos que están aquí. ¿Sí? Lo conectamos en paralelo. Conecto en paralelo al contacto NA de este elemento, este conector auxiliar a la desconexión. Y no necesito nada de enclavamiento porque no me pide enclavamiento del ejercicio, me dice que solo presionando, ¿no? Si me he hecho presión y suelto, ahí puede ser diferente. Solamente me dice presión. Ahí, ya, 10 segundos. Y me dice que cuando presiono este pulsador, tienen que encenderse inmediatamente estos bombillos. Y cuando lo voy a presionar, a los 10 segundos tiene que apagarse. sí. Entonces, si yo presiono, se encienden. Si lo suelto,
Va a esperar los 10 segundos para volverse a apagar. No necesitaba de ningún otro. No, no se olviden que los temporizadores, bueno, en este caso, el de la desconexión tiene un capacitor. A pesar que yo deje de alimentar mi bobina, debido al almacenamiento que tiene internamente, va a seguir alimentando a mi sistema y permitiendo que se mantenga en esa posición mi contacto auxiliar, en este caso el LNA. En este caso no necesito nada profe. más, dígame. O sea que con este claro, ya, pues tiene su bobina, la desconexión, porque si lo hacíamos sin nada de eso, nosotros realmente íbamos a necesitar una bobina y un contacto para que se dé enclavamiento. Claro, es que el enclavamiento en este sentido no lo pedí porque solamente es presión. Cuando digo presión y suelta, ahí ocupo el enclavamiento o la llamada memoria. Sí, porque igual deja el enclavamiento, pues profe, usted le presiona, Claro, claro, o sea, se queda, suelta, en, igual queda. en palabras se queda enclavado el auxiliar, pero es debido a que internamente tiene un capacitor. El temporizador a la Claro, desconexión. claro, y permite que se mantenga conectado. Sí, porque si veo que se queda igual, así suerte se queda enclavado. ¿Ya preguntas, dudas, comentarios? Profe, si el ejercicio requiriera que el sistema se quedara enclavado y ahí solamente se le aumentaría la bobina y los contactos, bueno, la bobina en este caso, para hacer Y un la memoria. contacto. No. Claro, es que si yo hago el enclavamiento, No va a haber desconexión no va a haber hasta que se desconexión. desconecte. Hasta que yo tenga un pulsor para... Vamos a hacer eso, a ver. Voy a colocarlo más abajo. En este caso habría un problema, ya que mi sistema no se pararía. Siempre, salvo que coloque un palo. Normal. Tengo mi bobina normal para el enclavamiento y su contacto auxiliar, que en este caso es mía para hacer la memoria. ¿Ya? Creo que está ahí. Ya. Si lo presiono y lo suelto, ahí nunca va a pasar nada. Porque mi bobina sigue alimentada. ¿Se dan cuenta? Pero Nunca va a ser la acción podemos de cambiarle desconexión. de nombre de uno. Pero ahí, profe, entonces ahí habría que poner un paro de emergencia o un Exacto, stop para exacto, poder liberar. exacto, porque si lo dejo de esa manera nunca se va a detener porque mi bobina sigue siendo alimentada por este lado. Necesito colocarle un paro. Voy a esperar aquí el paro. Vamos acá. Solamente con un paro me va a hacer que mi sistema se apague, ya que en ese momento mi bobina se
deja de alimentar y se produce la desconexión. Ahí pasaba lo de antes, pero con este de aquí ya comienza a contar, ahí está contando, ¿no? Y llega el punto que se va a apagar, ¿no? Ahí va a apagarse. Ahí sí. Pero yo necesitaría el ley y el paro. De ley necesito el paro. ¿Sí? ¿Pregunta? Vale, vamos a hacer otro ejercicio parecido para ir entendiendo un poco más. Voy a ocupar los tres mismos bombillos, ¿no? L1, L2 y L3. Y con el mismo pulsador, el paro y el marcha. Pero ahora van a cumplir funciones diferentes los bombillos. Mi bombillo L1 al inicio está encendido. El L2 también. L1 y L2 está encendido. Y L3 está apagado. ¿Sí? Cuando presione suelto este pulsador menos S, que es marcha, el L1 y el L2 se apagan inmediatamente y el L3 se enciende inmediatamente. Cuando presione este marcha, L1 y L2 se encienden inmediatamente, están encendidos, se apaga inmediatamente, se apaga, disculpe. Y L3 se enciende inmediatamente. Y cuando presione el paro, a los 10 segundos, el L1 y el L2 se vuelven a encender y el L3 a los 10 segundos se vuelve a apagar. ¿Me escucharon? Sí, pues. ¿Qué debo hacer Profe, le ahí? escuché, pero no le entendí yo sí no le Yo entendí tampoco. bien. Ya, voy a explicar un poquito más claro. A ver. Tengo los tres bombillos, L1, L2, L3. Tengo los dos mismos pulsadores. En este caso voy a cambiar el nombre. S0 aquí. S0 que es paro y S1 que es marcha. Ahora, en este circuito, el L1 y el L2 están encendidos desde el inicio. L1 y L2 están encendidos desde el inicio. Y L3 está apagado desde el inicio. Cuando presione y suelto este pulsor marcha S1, el L1 y el L2 se apagan inmediatamente y el L3 se enciende inmediatamente. Cuando presione este S0, a los 10 segundos de haber hecho esto, el L1 y el L2 se vuelven a encender y el L3 se vuelve a apagar. ¿Qué debería hacer ahí, en este caso? Pues ahí se toca separar los bombillos. ¿Está Ya, conectado? ahí A ver, necesitamos, dígame, ahí dígame. necesitamos dos contactos a la desconexión. ¿Qué tipo de contacto de Pero conexión? ya ahí necesitamos un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Aparte de este de aquí. Sí, para realizar el inverso para que ese de ahí, digamos, profe, cuando se abra directamente, siempre se va a activar, ¿verdad? Va a estar cerrado. Ya, usted me dice Y estos de aquí, ¿no? Así. sí, Ya. ¿Qué más? bueno, su respectiva también bobina la desconexión, pues también. Bobina la conexión. ¿Cuántas necesita? Sería en este caso una porque una pueden trabajar las dos. Una bobina, vamos a hacer caso. Ya. ¿Algo más?
algo más. Ayuden, muchachos, ayuden. Dígame si está bien lo que indica Malcolm. Falta, están de malos elementos, están de menos, falta algo más. Quiero que lo analice. A ver, al iniciar debe de encenderse, o sea, al iniciar sin pulsar nada debe estar encendido L1 y L2. No, Sí, tiene que estar sí, apagado. sí. Dice que Sí, al presionar, ya, así entonces se apagan, sí. L1 y L2 separemos esos dos bombillos y debe ir con un contacto a la desconexión normalmente cerrado. Ya. Por eso dice, hay que separar esta ecuación, A ver, L1 y L2 de L3. a ver, usted me dice que esto de aquí lo ponga separado, Neiva, ¿no? Ya, el 1 y el 2 deben de ir juntos porque esos deben de encenderse enseguida, ¿no? Ya. Eso va a ser la misma función. Exacto, esa es la misma, exacto. A ver. Esto de aquí. Ya. A ver, ahí están los dos Ya, pues, bombillos. ¿Qué hago con esos deberían bombillos? ir. Ya. A Y ver, el ahí L3 va solo, para aparte. Ya, voy a poner el L3 por acá. Ya, sí, fíjate, ya, ¿qué más Neiva? A ver. Ahí tengo mis dos bombillos, como usted me dice, unidos entre sí, pero ¿cómo los conecto? ¿Qué debo hacer? ya, aquí lo desconectaríamos con... Ya, pues ahí conectaríamos un contacto cerrado, la desconexión. Con estos dos bombillos. Ajá. Ya. A ver, voy a conectarlo. Profe, mi interrogante es que ese contacto cuando se energice va a cambiar de estado, ¿verdad? Sí. Entonces no debería Cuando, ser un cerrado, debería ser un abierto. cuando se energice la bobina, cambia inmediatamente de posición. Entonces tiene que ser uno abierto, Neiva. Uno abierto para que se mantenga Ujú. activo. A ver, el enunciado dice que los dos bombillos primero están encendidos. Se enciende. Y cuando presione suelto el S1, inmediatamente se apaga. Cuando presione suelto el Se apagan S1, esos dos y se inmediatamente se enciende apaga. L3. Claro, y el L3 que estaba apagado se enciende. Pues entonces sacaríamos ese, es que estamos haciendo, bueno, sacaríamos ese enclavamiento con ese pulsador. ¿Ya? ¿Para qué lo va a sacar ese de ahí? O sacar, ¿por qué? Porque usted necesita de que automáticamente al momento de ejecutar se encienda L1 y L2, ¿Ya? ¿ya? Si nosotros dejamos ahí, conectamos esas dos, ese contacto que está ahí normalmente cerrado, entonces sería abierto, de verdad. No, pues está bien, Neiva, lo que dice el profe. Ahí como está bien, solamente que si le das play, automáticamente se van a activar L1 y L2. Pero cuando ya le presiones S1, ahí va a cambiar de estado ese contacto. A ver, Recién va a cambiar de conéctele estado. y mandémosle a A ejecutar, ver, porque ya. estoy haciendo ahí. Tomen en cuenta algo. Ya que estamos trabajando con más elementos, tienen que tomar en cuenta eh, cómo está elaborado todo el circuito, ¿no? O sea, no una parte. Porque puede ser que a lo último del enunciado que les acabo de decir tenga que ver con todo. ¿Sí me entienden? Sí. Tiene que analizar todo, no solamente al inicio. Vamos a hacer que se nega, a ver, dice que lo conecte. Ya este sería T1, ¿no? ¿Verdad? T1, Sí. ya. Ahora le doy play. Ya. Dice, bueno, ahí está como indica la orden al inicio que están encendidos. ¿Sí? Entonces dice que yo presiono este de aquí, presiono y suelto, y se apaga, ¿no? Ya, ahí está Ahí una parte del una ejercicio. parte se cumple. Y la otra parte que decía, Que el Falta, L3 al inicio estaba apagado, y cuando presiono y suelto ese S1, inmediatamente se se debe enciende. encender. pues ahí sí ponemos un contacto abierto, pues. Ya, muy bien. Entonces, este aquí no necesito. Y este va a conectarlo con este de acá, ya que eso me indica el enunciado. ¿Sí?
si yo le doy al play, ahora sí está más completo. Dice lo que decía el enunciado, L1 y L2 están encendidos desde el inicio y L3 está apagado. Cuando presiono y suelto el S1, tiene que apagarse L1 y L2 y encenderse inmediatamente L3, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Verdad? Y ahora es la parte importante que le digo que hay que tomar en cuenta todo, lo último, y cuando presiono este S0, a los 10 segundos L1 y L2 tiene que encenderse de nuevo y el L3 tiene que apagarse. Y eso va a pasar ahorita. ¿Ya? Entonces, si era el contacto cerrado, como yo decía, pues, profe. Sí, sí. Pero hay que analizar todo. Porque, por ejemplo, si hubiera dicho algo parecido, que cuando yo presiono, está así mismo, ¿no? L1 y L2 está encendido y el L3 está apagado. Cuando presiono y suelto el S1, el L1 y el L2 se apagan inmediatamente y el L3 se enciende inmediatamente. Pero cuando presiono el S0, a los 10 segundos se enciende el L1 y el L2 y el L3 se enciende inmediatamente. Si yo digo que está aquí, a presionar este S0, se vuelve a encender inmediatamente, ¿qué debo hacer? Ya no a los 10 segundos, sino inmediatamente, ¿qué debo hacer? No le pongo tiempo. ¿Cómo no le pongo tiempo? Tienen que ponerle, pues, si está pidiendo tiempo. Tengo que cambiar no, algo. Tengo que cambiar algo. No entendí bien, profe, ¿cómo? Solamente tomemos en cuenta este de aquí, el L3. Cuando yo Ya. presiono este S1, presiono y suelto el S1, se enciende inmediatamente. Y cuando Sí. presiono el S0, se apaga inmediatamente. Y no te da los 10 Sí. segundos. Ahorita es inmediatamente. ¿Qué debo de cambiar? El temporizador, pues, o sea, No, bajarle profe, ya no hay que ponerle como T1. ¿Ya? Si no le pondríamos K. Ya, sí. Con- O sea, ya hay que desvincularlo del temporizador 1 para que no cumpla la orden de ahí, sino que lo haga independiente. A ver, déjenme acordarme cómo lo podemos hacer. Con la K, la variable K. Exacto. No, ¿ya? profe. Solamente le coloco un normal abierto, ¿no? Y Y le puede ya no está temporizado, va a depender de esta bobina. ya lo pone con la bobina. Claro, entonces ahí se alimenta, ¿sí? Y cuando presiono, se apaga. Ya se apaga, claro. Entonces ya no depende de la bobina temporizada, sino depende ahora de la bobina normal. Por eso le digo, hay que tomar en cuenta toda la orden. Por ejemplo, ahorita que le cambié lo último nomás. Y eso afectó el elemento que necesita y la función que cumple. ¿Está claro? Como el agua del río Guaya, profe. En periodo de invierno. A ver, vamos a hacer algo con motores, ¿no? Creo que esta parte de iluminación está clara. Deja hacerlo, profe. Ya, copia. Si se acaba el tiempo, que falta como 2 minutos, 3 minutos, nos conectamos de nuevo para hacer un tema. Ay, caramba. ¿Ya? No me quiere coger. No me quiere funcionar. Bueno, vamos avanzando. Aprovechando este circuito de mando, voy a hacer un circuito de potencia, ¿no?
utilizar motores ahora. En este caso tengo también tres motores. Trifásico. M1, M2 y M3. Creo que no es nada complicado, un breve análisis de lo que quiero que haga. En este caso, los motores M1 y M2 están encendidos desde el inicio. M1 y M2 están encendidos desde el inicio y M3 está apagado. Cuando presione y suelta el pulsador S1, inmediatamente se apaga M1 y M2 y se enciende M3. Cuando presione y suelta el S1, inmediatamente se apaga el M1 y el M2 y se enciende el M3. Cuando presiono el S0, a los 10 segundos se vuelve a encender M1 y M2 y el M3 se enciende inmediatamente. Cuando presiono el S0, el M1 y el M2 se vuelven a encender a los 10 segundos y el M3 se enciende inmediatamente. ¿Sí? Ya se acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo para hacer el ejercicio. Voy a colocar acá los demás elementos mientras eso.